Bienvenidos nuevamente a esta UFM Talk organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Eduardo Fernández Dueña y soy el director del Instituto Juan de Mariana, además de profesor en la Casa de la Libertad, en la Universidad Francisco Marroquín. La tertulia de hoy lleva por título La ilusión fiscal durante la pandemia. Y para hablar sobre este tema, contamos con un viejo amigo de la casa, ¿no? El profesor Pablo Guido. El profesor Pablo Guido, amigo personal, es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos y posee una maestría en Economía y Administración de Empresas en el Instituto Universitario ISEADE de Argentina, uno de los grandes centros liberales, ¿no? Es también licenciado en Ciencia Política y en Economía por la Universidad de El Salvador de la Argentina. Tiene una larga, una extensa carrera académica, cuenta con un gran número de publicaciones y con muchas horas docentes a las espaldas, ¿no? Ha sido profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín y también ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Contribuyó para la Universidad del CEMA y del Swiss Management Center University Corporate Training, también ubicado en la Argentina, ¿no? Con Pablo, que como digo es gran amigo y que además llevábamos tiempo sin vernos y sin participar en un diálogo, vamos a charlar sobre este tema de la ilusión fiscal. Pero quizás la primera pregunta, Pablo, es una pregunta de naturaleza general, ¿no? Quizás la primera pregunta es, pues, ¿cómo ves el mundo, ¿no? Porque el mundo está muy fastidiado con esta pandemia, ¿no? ¿Qué te parece la crisis, la situación global en la actualidad? Además, en tu caso, pues vienes de la ciencia política, pero eres doctor en economía, cuentas con esas dos formas de analizar la realidad. ¿Cómo ves la situación en la actualidad, Pablo? ¿Qué tal, Eduardo? Antes que todo, un gusto poder compartir con vos esta charla. Hacía mucho, efectivamente, que no nos veíamos y la verdad que es un placer charlar estos temas contigo. A ver, como toda la gente se da cuenta, se dio cuenta desde las primeras semanas después de identificarse la pandemia, esto es un día a día. ¿Qué significa? Que la dinámica del proceso es muy, digamos, muy cambiante. Si tenemos información hoy que hace 4, 3 meses, 2 meses no teníamos, y eso nos ha permitido con mayor información tener decisiones más eficientes y más efectivas. Dicho esto, viéndolo en perspectiva, que ya parecen años que han pasado, pero solo van 6 meses desde que este virus llegó a Occidente, marzo, segunda quincena de febrero, y que los gobiernos comenzaron a tomar medidas para combatir el virus, lo que se observa es lo siguiente, ¿sí? Voy a decir casi una obviedad, pero bueno, vale, me parece que hay que remarcarlo. Una de las medidas que han tomado los países, digamos la única, frente a la falta todavía de la vacuna, la única medida ha sido la cuarentena, pero en grados diferentes. Es decir, hay países, Estados Unidos, Alemania, Suiza y muchos, bueno, Corea del Sur, obviamente, Japón, que han tomado, digamos, medidas de confinamiento, pero muy leves, ¿sí? En términos, el Estado ha dado la información, ha brindado información, ha sugerido a la población que se confine en sus casas. Y por otro lado, cuarentenas mucho más estrictas, yo las llamo cuarentenas medievales, es decir, donde han tenido a la población literalmente adentro de sus casas, y eso comenzó febrero o marzo, y los resultados, te diría, por eso decía que son obvios, ¿no? Que a mayor
vamos a ponerlo así, a mayor grado de confinamiento, cuanto más dura ha sido la cuarentena, lo que se observa es que la caída de la economía o del nivel de actividad económica ha sido mucho más grande. Por eso vemos Corea del Sur con una caída, te diría, de entre 1 y 2%, y después tenemos otros países, bueno, lo comentábamos antes, Eduardo, el caso de España o Italia, que han sido uno de los países más afectados de Europa, con caídas superiores al 15% del producto, en Latinoamérica, Perú y Argentina, rondando esos. Bueno, acá en Argentina, en el segundo trimestre, abril-junio, la caída del Producto Bruto fue cercana al 30% y en Perú ha sido bastante similar esa cifra. Eso en primera instancia. ¿Qué otra cosa sabemos? Que paradójicamente, y eso se observa en los países quizás latinoamericanos, donde, a ver, vamos a poner estos términos. Todos los estados no tienen no han tenido la misma capacidad de respuesta, porque es decir, los países tienen diferentes niveles de recursos. Entonces, enfrentar a la pandemia siendo un país pobre no es lo mismo que enfrentarlo con recursos mucho más amplios. Por lo tanto, yo diría otro punto, ¿no? A menores recursos del sistema público, la cuarentena ha tendido a ser mucho mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Como no contás con herramientas, con recursos para hacer lo que se sugería desde casi un inicio, ¿no? Viendo lo que había sucedido en el sudeste asiático. ¿Qué había que hacer? Testear, rastrear y confinar a la gente que estaba contagiada. Pero para eso necesitas muchos recursos. Aquellos países que no tenían estos recursos han tenido que aplicar este martillo medieval que es la cuarentena más estricta. Pero vuelvo al punto. Paradójicamente, lo que se está viendo en las últimas semanas es que los países que han tenido cuarentenas más extensas, paradójicamente, están teniendo un nivel de contagios y de muertes cada vez mayor. Yo no soy especialista, no soy epidemiólogo ni infectólogo, pero lo que uno va leyendo y va entendiendo es que, al igual que otro tipo de virus, quizás la salida más, digamos, más eficiente es el contagio, como se dice, comunitario, ¿sí? Que tiene que llegar aproximadamente entre un 15 y un 20% de la población contagiada, y eso ya hace que el virus no pueda, a ver, lo voy a poner en términos sencillos, ir saltando porque no encuentra un hospedador, ¿sí? Porque la gente ya está contagiada o inmunizada, y eso te hace que las tasas de casos positivos te disminuyan y obviamente las muertes. Y eso se ve, Eduardo, a ver, lo estamos viendo en Estados Unidos, en Brasil, en Chile inclusive, y se ha visto en el caso de Italia y España, y ni que hablar en el caso que fue muy criticado al principio, allá por abril-mayo, el caso de Suecia. ¿Sí? Yo saco de este análisis de nuevo a los países del sudeste asiático porque tenían una ventaja con respecto a Occidente. ¿Cuál era la ventaja? Que estaban preparados para esto, porque la gente tiene que entender que esta pandemia no ha sido la única del siglo XXI, sino que han existido otras hace unos años que quizás no llegaron a Occidente, o llegaron pero no ha sido de una manera, digamos, como ahora el coronavirus. Entonces esos países estaban preparados y digamos que tenían el manual listo para usar, ¿sí? Y además los recursos, cosa que de nuevo es muy importante. Entonces, para terminar, lo que tenemos es como a mayor confinamiento, mayor caída de la demanda, porque la gente está en la casa y no puede consumir, obviamente, y simultáneamente una caída fenomenal en el nivel de producción, por lo mismo, porque la mano de obra, el recurso humano, no puede
dirigirse a sus lugares de trabajo y por lo tanto la producción cae. Ahora bien, también hay que mencionarlo. Pensemos que hubiera sido tan solo 20 años atrás, para no irnos mucho tiempo atrás, que hubiera sido de la economía con las herramientas informáticas de hace 2 décadas. ¿Qué te quiero decir? Que el famoso teletrabajo o el home office ha reemplazado en algunos sectores donde se podía hacer este tipo de... Se sustituyó el lugar de trabajo por que vos te dirigías a tu oficina o a tu empresa y la gente ahora lo puede hacer desde su casa. Obviamente que hay sectores que no lo han podido hacer, la industria, obviamente, y hay otros sectores que han quedado muy, muy afectados, el turismo, la gastronomía, la hotelería, todo lo que es el transporte y fundamentalmente el transporte aerocomercial. Sí, sí. Es un tema muy interesante. Bueno, claro, el impacto de la tecnología para determinadas profesiones, etcétera, ¿no? Hoy, bueno, antes de seguir, quiero a todos los que nos ven informarles de que nos pueden lanzar sus preguntas por los distintos canales por los cuales estamos publicando esto, ¿no? Y al mismo tiempo quiero recomendar el artículo que el profesor Pablo Guido ha publicado hoy mismo en la página de CADEM, ¿no? Del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, que lleva por título La ilusión fiscal durante la pandemia. Hemos hecho coincidir la publicación con este diálogo, ¿no? Y por ahí va la segunda pregunta, Pablo. ¿Qué es la ilusión fiscal? ¿Cómo explicar ese concepto a todos aquellos que nos están viendo? Porque definitivamente el artículo, que lo recomiendo, es muy interesante y el argumento da para una discusión muy amplia, ¿no? Primero definamos lo que significa la ilusión fiscal. Esto es un concepto digamos, James Buchanan, que fue, digamos, el padre del public choice moderno, porque yo creo que hay un public choice pre-siglo XX, pero tiene su origen en, bueno, uno puede rastrear orígenes, te diría, hasta Maquiavelo, si se quiere, o inclusive mucho más atrás. Pero James Buchanan toma este concepto, y ahora voy a explicar de qué se trata, de la escuela de las finanzas públicas italianas, que fue una escuela muy importante. Hay un economista que Buchanan lo menciona, obviamente, que es Amilcar Pugliani, que tuvo una vida relativamente corta, nace en 1854 y fallece en la primera década del siglo XX. Y después otro economista italiano que se llamaba Mauro Fasciani, si no me equivoco, que ya comenzaban a analizar este concepto que ahora voy a definir. Y de ahí digamos, lo retoma James Buchanan y, vamos a ponerlo así, lo moderniza de alguna manera. ¿En qué consiste la ilusión fiscal? O sea, como su nombre lo indica, la ilusión es, uno busca en el diccionario de la Real Academia y se va a encontrar con el siguiente definición, ¿no? Una ilusión es una percepción equivocada, errónea de la realidad. Es como ese ejemplo, ¿no? Que uno está en el desierto y comienza a ver el oasis allá a lo lejos, creyendo que va a llegar a ese lugar y se va a encontrar digamos, con agua y algunos árboles para resguardarse del sol, y llega y no hay nada. Es decir, cada vez que va avanzando ese oasis se va alejando, porque es una percepción errónea que le muestran sus sentidos. Y en términos económicos, ¿qué significa esto? La ilusión fiscal es, para hacerlo entendible por toda la audiencia, Eduardo, son herramientas que tiene el Estado para hacerle creer a la gente, mediante reglas de juego, que, vamos a ponerlo así, que el costo del Estado es menor al que efectivamente es. Porque todos llevamos arriba el financiamiento del Estado, mediante básicamente los impuestos, pero también la emisión monetaria, el endeudamiento, que son las tres principales fuentes. Entonces, digamos, básicamente eso es lo que
el Estado estaría provocando en la ciudadanía. Hacerle creer a la ciudadanía de una manera, hacerle percibir a la ciudadanía de manera errónea cuánto cuesta el Estado. Y por otro lado, por el lado del gasto público, también hay que mencionarlo, también se puede generar ilusión fiscal. ¿De qué manera? Hacerle creer a la gente o que la gente tenga una percepción respecto a los beneficios que ofrece el Estado mayores a los que realmente son. ¿Ok? Entonces, si vos podés generar una percepción en los contribuyentes de que el Estado te está costando menos de lo que realmente cuesta, vamos a poner, vos pagás 100 por año, pero tu percepción es que pagás menos de 100. Y a la vez el Estado te hace creer que los beneficios que te da son de 90, pero en realidad te da mucho menos. ¿Ok? Entonces, lo que sucede, lamentablemente, es que la gente tiene un sesgo a hacer qué cosa, a elegir, decidir que el Estado, digamos, como tiene más beneficio de lo que realmente tiene y es más barato de lo que realmente cuesta, entonces digamos, la demanda por Estado es mucho mayor. Y eso ha generado, digamos, toda digamos, el desarrollo de esta línea de investigación en el public choice. ¿Ok? ¿Cuáles son, si querés, vamos para adelante, pero para dejarlo punteado? Y la gente se preguntará, bueno, ¿y cómo puede hacer el Estado esto? ¿Cómo puede generar un cambio en la percepción de la gente? Porque la gente no es tan idiota, obviamente, pero hay instrumentos, herramientas que pueden generarnos un cambio de percepción. ¿De qué manera? Por ejemplo, dice Buchanan, cuando el Estado se puede endeudar, o sea, el Estado, una de las fuentes de financiamiento es el endeudamiento, que es, digamos, cuando el Estado coloca deuda, toma ahorros de personas, de individuos o de fondos de pensión o de otros estados inclusive, y eso permite aumentar el gasto público. Ahora, el contribuyente, en el momento que el Estado se endeuda, no ve ningún cambio en el costo, porque todos seguimos pagando nuestro mismo nivel de tributos. Ahora, el problema va a ser hacia adelante, porque la deuda en algún momento hay que pagar los intereses y el capital. Entonces, que eso es lo que la gente no percibe de una manera adecuada, ¿no? Lo va a sentir al momento de que el Estado quizás tenga que aumentarle los impuestos para en el futuro cumplir los compromisos financieros. Otra manera es la emisión monetaria, ¿no? Donde al principio el Banco Central financia a la tesorería, al gobierno, imprimiendo billetes y gastando esos billetes, comprando bienes, servicios, pagando pensiones, salarios de los empleados públicos, y los impuestos de la gente no se modifican. Entonces, parecería que estamos en Disneylandia, es el paraíso, ¿no? Es como multiplicar los panes, para decirlo de una manera bíblica. El problema es, Eduardo, que la emisión monetaria genera inflación y los economistas a eso le llamamos, uno de los efectos es sobre el bolsillo de la gente, es decir, no deja de ser un impuesto, por eso se lo llama impuesto inflacionario. Pero eso no es inmediato, o sea, la inflación no se genera inmediatamente a los 5 minutos que el Banco Central emitió el dinero, sino que esto es un proceso porque el dinero ingresa a la economía, a la estructura productiva, y eso, digamos, hasta que los precios van aumentando, pasa un tiempo. O sea, fíjate que el gobierno puede generar entonces ilusión fiscal a través del endeudamiento o de la emisión monetaria. Sí, Y a través, y a través de la estructura impositiva también puede generar ilusión fiscal. ¿De qué manera? La percepción de la gente no es la misma si hay una cantidad muy importante de impuestos a si hay una cantidad muy reducida de ellos. ¿Qué significa esto?
la percepción de como contribuyentes no va a ser la misma si todos los meses nos llega una factura única por un impuesto único que dice $100 o 100 euros o 1000 quetzales, a que esos 100 quetzales, 1000 quetzales, 100 euros o $100 se redistribuyan en muchos impuestos. Inclusive, cuanto mayor es la cantidad de impuestos, la percepción de la gente respecto al costo del Estado es cada vez más equivocada, porque parecería que no me están cobrando demasiado, ¿no? Me están cobrando 5 euros por allá, 2 euros por allá, pero digamos, el costo tributario o la presión tributaria sigue siendo la misma, pero a mayor, cantidad de impuestos, la percepción del costo se va haciendo cada vez más engañosa. Claro, es una trampa fiscal, de hecho, ¿no? Bueno, porque claro, si fuese un cobro único, uno sabría. Me pasó ayer, a modo anecdótico, que hablando con un amigo de extrema izquierda, le dije, ¿cuánto te expolia el Estado al mes, ¿no? En tu nómina laboral, ¿no? Y él pensaba, ¿no? Y cuando la vio, quedó escandalizado, porque claro, se dio cuenta automáticamente que lo que le costaba a la empresa su trabajo en pago de impuestos y tal, más lo que le quitaban a él, era casi la mitad de su salario, ¿no? Bueno, exacto. Y ahí es donde empiezan los problemas. Pero claro, si te lo dividen, si te lo hacen pequeñito, claro. Y otra manera de engañar a la gente, para ponerlo en estos términos que estamos hablando, es disfrazar el impuesto dentro de otros servicios. Por ejemplo, y esto, a ver, yo le invito a la audiencia a observarlo y rápidamente se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Cuando nos llega la factura por el pago de servicios de electricidad, agua, gas, el servicio de internet, de Netflix, uno usualmente, ¿qué es lo que hace, Eduardo? Se fija en dos cosas, la fecha de vencimiento y lo que tiene que pagar. Pero adentro de esa factura, si uno observa, siempre están metidos impuestos, ¿no? Sí. De diferente nombre, que probablemente tienen una asignación específica, algún fondo de que va acumulando estos recursos, pero nunca nos fijamos en eso. Nunca. Algo muy interesante en el artículo y que yo lo señalé cuando lo leí pues en mis comentarios, ¿no? Es que precisamente creo que tu texto motiva a dar la batalla de las ideas, ¿no? Porque al final esa batalla de las ideas es relevante para influir en las percepciones. Al final, solo informando de estas contradicciones y mostrando y enumerando los mecanismos mediante los cuales el Estado construye esa ilusión fiscal, podremos ir poco a poco ganando terreno. De lo contrario, efectivamente, pues desembocamos en poco lo que dice Higgs, ¿no? In Crisis and Leviathan, ¿no? Al final la crisis es una ventana de oportunidad para que el Estado crezca, que es un poco lo que señalas también en tu texto, ¿no? Estamos condenados al crecimiento del Estado. Bueno, ahí era el punto, en el artículo que escribí, yo mencionaba que al principio de esta cuarentena y pandemia, yo comencé a pensar, y esto es real, no lo dije de manera figurativa en el artículo, comencé a pensar, porque históricamente cuando han sucedido este tipo de sucesos abruptos, la mayoría de las veces, una guerra, una catástrofe natural, una emergencia sanitaria generada por un virus como el que actualmente estamos viviendo, el Estado adopta un rol, digamos, de salvador y que nos va a proteger de estos problemas. Y bueno, durante ese proceso de emergencia, empieza a tomar no solo un rol mucho mayor, más funciones, sino que además, como consecuencia de eso, comienza a tener un gasto público cada vez más elevado. Entonces, mi duda era, ¿se va a repetir en esta ocasión lo mismo que ha sucedido después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, después de la última crisis financiera que tuvimos, recordarás ya, en el 2007-2008, donde uno observa, Eduardo, que después de la Primera Guerra
de la Segunda Guerra, por ejemplo, donde el gasto público había aumentado significativamente y de manera obvia, porque había que hacer frente a los gastos militares, pero si bien después de finalizado el conflicto el gasto había disminuido, pero no había disminuido a los niveles previos a la guerra, ¿sí? Con lo cual, a ver, si antes de las guerras se estaba gastando 100 y durante la guerra estaba gastando 150, después de finalizado el conflicto bajamos, pero a 120. ¿Okay? Y eso, Eduardo, se observa, es decir, la realidad, los números son los números. El gasto público a principios, hace 100 años, en los países desarrollados era de aproximadamente 15% del Producto Bruto. Y hoy justamente antes de la charla me estaba fijando para chequear, en los países desarrollados está alrededor de 45 puntos del Producto Bruto. O sea que hemos triplicado el tamaño del Estado en términos de gasto. ¿Ok? Y te digo otra cosa, Eduardo, que lo que estamos viviendo en estos 6 meses es un aumento del gasto público fenomenal, a una velocidad fenomenal. ¿Por qué? En el año 2015, en promedio en los países desarrollados, el gasto público estaba en 36 puntos del producto, 38. Hoy estamos en 44 puntos, o sea, la velocidad de incremento ha sido muy grande y con eso, o sea, porque ese aumento del gasto hay que financiarlo. Bueno, ¿de dónde han sacado dinero los gobiernos? Del endeudamiento y de la emisión monetaria, con lo cual, por ahora parecería que el costo de este incremento en el Leviatán no le ha caído sobre la población, pero en realidad nos va a caer más pronto, más tarde, va a haber efectos de la emisión monetaria sobre el nivel de precios y efectos sobre la carga tributaria cuando haya que pagar ese fenomenal incremento de la deuda. Es que se mezclan como dos procesos, ¿no? Se mezclan pues esos instrumentos que comentabas de la ilusión fiscal, además varios al mismo tiempo. Yo añadiría también los rescates internacionales, porque en el caso de España la Unión Europea se presenta como un instrumento para la ilusión fiscal también, ¿no? El rescate de la Unión Europea y la mutualización de deuda por parte de los europeos del norte y tal, a pesar de que intentaron controlar a la bestia del sur o a las bestias del sur, pero claro, todo eso unido a la sensación de miedo, ¿no? Hay un problema que yo creo que es muy relevante y es que, pues, por lo menos en España, yo lo que he notado es una infantilización de la sociedad. O sea, la sociedad tiene miedo y a lo primero que apela es a la intervención del Estado. Y paradójicamente, eso es como un caramelo para los políticos, ¿no? Porque les allana el camino para incurrir en todas esas acciones y, bueno, aumentar el tamaño del Estado. Y efectivamente, un poco lo que señalabas, ¿no? Claro que el Estado crece y como en anteriores crisis, pues va a ganar terreno. A lo mejor a futuro se recortará un poquito, pero ya has crecido sobre el punto de partida, ¿no? Y por tanto, la bestia, digamos, se ha hecho más grande. ¿Cómo salir de esa situación, Pablo? Porque la verdad es que yo lo veo muy complicado. Yo además, las cuestiones económicas que has comentado y que en el artículo, pues la verdad es que se comprenden muy bien, a mí me gustó mucho, con el tema de, por ejemplo, la regulación, ¿no? No solo es un crecimiento del Estado en cuanto a gasto, es un crecimiento también en cuanto a regulación, ¿no? Aquí se llegó incluso a paralizar la fabricación de respiradores porque no estaban homologados en medio de una crisis de ausencia de respiradores en los hospitales, ¿no? Es muy complicado, la tormenta, por lo menos a corto plazo, es muy complicada, ¿no? Es que ese es un buen punto el que haces, Eduardo. Buchanan lo llamó la táctica del pánico, es decir, frente a estos sucesos, una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, el Estado, digamos, introduce el miedo como herramienta para introducir otro tipo de intervenciones. Más impuestos, más endeudamiento, más emisión. Y otro elemento, Eduardo, no sé si
si lo has podido observar o reflexionar al respecto, que hay una inflación de protocolos y parece que los políticos están en Disneylandia fabricando. Yo me imagino una reunión en el Ministerio de Salud de cualquier país, totalmente extasiados los burócratas, fabricando protocolos hasta, mirá, acá en Argentina hay, el otro día estaba leyendo el protocolo para jugar al tenis, que era más difícil. Si uno lo cumplía, era más difícil que, digamos, el manual de un astronauta de la NASA para ir a Marte. Eh, una cosa, y yo me imagino la devoción con la cual los burócratas piensan en estos protocolos. Lo cual me parece un disparate. Yo entiendo que los protocolos. Mira, te lo digo de esta manera. En realidad, no le quiero quitar digamos, el rol del Estado en sugerir ciertos protocolos en términos generales, pero los protocolos, digamos, la creación de protocolos del sector privado va digamos, en línea con los beneficios del sector privado. ¿Qué te quiero decir con esto? Nadie va a entrar a un centro comercial que no esté preocupado hoy por ciertos protocolos que el centro comercial o el administrador del centro imponga sobre los clientes. Porque si uno es responsable, y yo creo que el 99% de los habitantes del mundo son conscientes de la pandemia, si uno ingresa a un centro comercial o quiere tomarse un avión o quiere ir al cine, no va a entrar a estos establecimientos si no observa que hay ciertos cuidados. Obviamente que uno puede tomar los riesgos que quiera, pero creo que los protocolos podrían fácilmente, y lo vemos en muchas empresas, podrían fácilmente surgir del sector privado. Y además, el otro punto, que también lo pongo sobre la mesa, que es algo de lo que hablaba Hayek, ¿no? Si quienes conocen mejor los protocolos o, digamos, el proceso para protocolizar, digamos, la actividad de un centro comercial o de un deporte o de lo que fuera. Y los que están en la trinchera, ¿sí? El burócrata no tiene la menor idea. Y como no tiene la menor idea, porque no puede conocer de todo, es decir, va a intervenir de una manera artificial en los términos de que va a crear protocolos que no tienen ningún sentido. Es decir, mirá, en mi segundo artículo, que supongo que se publicará pronto en el CADEP, hablo justamente de un caso de protocolo en la Argentina, que es tragicómico, ¿no? Parece una película italiana, pero un legislador de una ciudad de la Patagonia se le ocurrió hacer un protocolo. Viste que en la Argentina es muy habitual que nos juntemos entre familiares o amigos a comer el famoso asado, ¿sí? Bueno, Delicioso. No solo famoso, delicioso. bueno, este legislador creó un protocolo para comer asados. No voy a expoliar mi artículo, pero voy a decir 2 o 3 ejemplos, ¿no? Lo que obligaba el protocolo para comer asados era que el dueño de la casa, antes de recibir a sus comensales, hiciera una lista con los nombres, el número de documento, el teléfono, dónde vivía, cuántos años tenía, y eso lo tenía que enviar al ayuntamiento para que se lo aprobara. Es decir, todo un disparate que parecería, por eso, una novela, una sátira, pero fue verdad. Entonces, discúlpame, uniendo esto que hablamos, los protocolos, porque el protocolo no deja de ser una regulación. Así es. Entonces, con esta hiperinflación de protocolos, lo que estamos generando es una intervención del Estado en exceso, que lo que está provocando es un aumento de costos de producción,
refiriéndome solo al tema de actividad económica, ¿no? Y eso va a provocar que la economía no se reponga a la velocidad necesaria como para absorber todos estos millones de desempleados que se han generado, de empezar a aumentar la masa salarial en los países, y eso lo veo como un problema, porque en estos momentos, si hay algo que necesitamos es una mayor flexibilización, porque estamos ante una situación que no conocemos, que hay mucha incertidumbre y donde la adaptación se tiene que hacer, te diría, minuto a minuto. Entonces, lo peor que podemos hacer es regular, porque sabés que las regulaciones que el Estado establece no se cambian todos los días. Entonces, es muy difícil de que las regulaciones estén acordes con este proceso de adaptación rápida que tienen que hacer las empresas. Es muy interesante el tema. Yo además es que con base en la experiencia española todo lo que ha sucedido es de órdago, ¿no? Las empresas, como bien dices, han establecido sus propios protocolos. Parte de esos protocolos implicaban, por ejemplo, la realización de PCRs y el Estado, cuando se enteró que, por ejemplo, Siemens, la empresa alemana en España, compró las PCRs para pasar la prueba a sus trabajadores, fue a la empresa y requisó las PCR para literalmente en un acto de expropiación pues tremendo, ¿no? Y lo que comentas de la regulación a mí me parece preocupante, no solo por el tema económico, el impacto económico, que obviamente es muy preocupante, sino también por la ausencia de confianza en la sociedad. Al final lo que evidencia todo esto es que somos como menores de edad, que tenemos que estar constantemente controlados. Y yo creo que el mensaje debería ser el contrario, ¿no? Confiar en la sociedad. La desregulación es un mensaje de confianza en la sociedad contraintuitivamente, ¿no? Porque al final es un poco por donde va Virgil Store y toda esta gente de George Mason cuando habla de recuperación en sociedades post-desastre, ¿no? Que las comunidades mandan mensajes de confianza cuando el tendero abre su tienda con un protocolo, cuando los vecinos empiezan a recuperar su normalidad, cuando el bar para ver el fútbol abre, hoy que España empató con Alemania desafortunadamente, pero bueno, no fue tan mal resultado, cuando suceden todas estas cosas en el bar, en la tienda, en tal, cuando de hecho se vuelve a la normalidad, no a la nueva normalidad, que es algo odioso ese concepto, sino a la normalidad, a la cotidianidad, pues lo que se manda es un mensaje de confianza, pero el Estado manda esos dobles mensajes, ¿no? Primero te dice todo está bien, luego resulta que no está bien y hay que digamos, recluirse o hay que tomar medidas. En España están diciendo que los rebrotes son culpa de la gente. El gobierno no quiere saber nada pero nunca se ha preocupado de darle la confianza y la responsabilidad a la gente, ¿no? Entonces es muy preocupante. Hay un tema, Pablo, y luego ya pasamos en breve a las preguntas porque nos están llegando preguntas. Hay un tema que te quería preguntar un poco al margen del artículo y de la ilusión fiscal, ¿no? Un tema, pues, oye, al final, tanto tú como yo llevamos muchos años de amistad y reflexionando sobre ideas liberales y tal. ¿Qué te parece la cuestión de la geolocalización? La obligatoriedad de mascarillas o de tapabocas o cubrebocas, no sé cómo se llama en la Argentina. ¿Qué te parece ese tipo de acciones? ¿No? Son, pues apelan a un problema de externalidades, de consecuencias no contratadas, el hecho de que me pueda contagiar. Son una amenaza contra nuestra estructura de libertades. ¿Cómo ves ese tema? Porque es un tema, digamos, que pone a los liberales un poco, nos pone como en el filo, es un tema interesante para discutir desde el liberalismo, ¿no? La cuestión de la geolocalización, por ejemplo, a mí, en lo personal, me chirría un poco. Lo de la mascarilla en la calle no me chirría tanto, pero bueno, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, efectivamente, y uno lo observa que la gente, por lo menos acá en la Argentina, rápidamente, que yo la verdad que me sorprendió mucho por el espíritu, eh, te diría, argentino, que la gente rápidamente empezó a utilizar las mascarillas. Acá también se le llaman tapabocas, yo prefiero usar el nombre original, porque el tapabocas tapa la boca, pero esto es tapa la boca y la nariz, con lo cual, pero bueno.
son estos nombres nuevos, ¿no? Como la nueva normalidad. Eso, Yo creo que lo que uno observa es que la gente rápidamente en ese caso adoptó medidas inclusive antes que el gobierno obligara a la gente a usar las mascarillas. En el caso del rastreo, es cierto lo que mencionás, que hay, digamos, cuando el Estado te rastrea a través de los celulares o de las aplicaciones que uno tiene en los celulares, es cierto que hay una intromisión en el área, digamos, privada, porque es decir, ¿por qué el Estado tiene que saber dónde estoy yo? Yo todavía no lo he analizado. Es cierto que es una violación a la intimidad, es obvio esto lo que te estoy diciendo, pero es muy similar, y por eso vos diste en la tecla, ¿no? Con el tema de externalidad. Es lo mismo cuando se obliga a la gente a vacunarse. Esto sería muy parecido, es decir, similar el caso. Porque te están rastreando para ver si estabas contagiado, si saliste de tu casa o no saliste, porque si salís la probabilidad de contagiar a otra persona es mayor, obviamente. Y creo que sí, que estoy convencido y creo que es una intromisión del Estado eh, en el ámbito privado de cada uno de nosotros. Pero de todas maneras, a ver, a mí me pareció muy bueno el punto que hacías, ¿no? Que la desregulación o vamos a llamarlo así, la planificación descentralizada, para utilizar algún término, es la demostración en la confianza sobre el individuo. Eso me gustó mucho, Eduardo, este concepto. Eh, Obviamente que siempre va a haber gente que no va a estar, digamos, no va a tomar los riesgos, no va a tomar las medidas adecuadas en función del riesgo. Siempre existe, como hay gente que sale a conducir sin un seguro de accidentes, o gente que va por la vida sin haber contratado un seguro de salud, etcétera. No sé de qué manera, tendría que analizarlo, pero estoy muy seguro de que las aplicaciones para rastrear a la gente podrían haberse hecho de una manera descentralizada y no centralizada como esta. ¿Por qué te digo? Bueno, por ejemplo, muy probablemente las empresas donde trabaja la mayoría de las personas, podría haber generado un contrato, vamos a llamarlo, voluntario entre esa empresa y el trabajador de rastreo, ¿sí? Porque va también, digamos, en beneficio de ambas partes, ¿sí? Saber, inclusive los testeos, ¿sí? Seguramente podrían haber sido realizados de manera voluntaria. Testeos, rastreos, yo creo que la única manera para generar responsabilidad en la gente es darle la posibilidad de que sea responsable. Eh, si yo no le doy esa posibilidad, es imposible que la gente, te diría, se acostumbre a ser responsable. Porque si siempre está el Leviatán cuidándonos o haciendo que nos cuida, la gente se va acostumbrando a que existe ese personaje que es el Estado, que, digamos, por el cual yo no tengo que tomar ninguna medida de responsabilidad o actuar de manera responsable. Lo que sí es cierto, Eduardo, que llevamos, a ver, por lo menos 80 años en Occidente con esta cultura o costumbre que se ha hecho carne en las regulaciones, en las normas, en las leyes escritas,
estatales en que el Estado nos tiene que cuidar, ¿sí? Y eso, estamos hablando de 80 años por lo menos, son 4 generaciones que va generando una cultura y un acostumbramiento, ¿sí? Bueno, y se lo va naturalizando, para decirlo de alguna manera. Por suerte hay gente en algunos países donde de manera mayoritaria todavía entiende que estos son violaciones a los derechos individuales. Para ponerte un ejemplo, fíjate cómo ha respondido o reaccionado la población, una parte de la población en Estados Unidos, y cómo ha respondido en otros países más, te diría, más latinos. Por lo menos acá en Argentina se observa un nivel de aceptación del rol del Estado para cuidarnos que obviamente no me sorprende porque esto, digamos, no es nuevo en la Argentina. Pero la verdad que es muy triste de ver a la sociedad totalmente o en gran parte aceptando que después de casi 6 meses en la Argentina seguimos con la cuarentena. No de una manera total, pero con restricciones. Es decir, acá en la Argentina no han abierto en muchos lugares del país los restaurantes, los bares, no hay posibilidad de trasladarse de una provincia a la otra, está prohibido. No existe hace 6 meses que no vuelan los aviones. En algunos sitios, municipios o provincias, la gente solo puede salir en función del último número de su documento. Los números pares salen martes, jueves y sábado, los números impares los otros días. O sea, yo me imagino digamos, medidas del Estado de Argentina aplicadas en Suiza o intentando ser aplicadas en Suiza, en los países nórdicos o en Estados Unidos, hubiera generado un rechazo, pero inmediato y mayoritario por parte de la población. Totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Un caso interesante, pero bueno, ya pasamos a las preguntas del público porque ya están ahí. Un caso interesante es el de Uruguay, ¿no? Que desde el gobierno, el propio Daniel Lacalle Pou dijo, bueno, sean responsables y tal. Es un caso de estudio para analizar, digamos, desde un punto de vista, pues, iberoamericano, porque al final somos del mismo entorno cultural, cómo ahí sí ha funcionado. Pero sí, desafortunadamente, por lo menos en España, vamos mal en ese sentido. Pero vamos a las preguntas del público, que afortunadamente, pues gracias por estar viéndonos y por interactuar con el ponente de esta noche a través de las distintas redes sociales. Y la primera pregunta es de Fernando Santos Escobar, viene de YouTube y dice, hablando de protocolos, ¿es de esperar que estos no se relajen hasta dentro de 2 o 3 años? ¿Cómo ve la evolución de los protocolos a futuro, ¿no? A ver, tengamos en cuenta que estamos hablando de que en los próximos 3 a 6 meses vamos a tener la vacuna lista. O sea, este es un triunfo del capitalismo en toda la línea, Eduardo. Hay otras enfermedades. Pensemos en el HIV, que ya lleva 35 años desde que se descubrió, por lo menos, y todavía no hay vacuna. Pero ahora estamos hablando de que la vacuna va a estar lista, con suerte, 12 meses más tarde desde que comenzó, por lo menos el gobierno chino publicó el 31 de diciembre de 2019 que había algo nuevo, virósico, o como mucho año y medio. Y yo creo que una vez que las vacunas estén disponibles para la gente, este infierno de protocolos debería desaparecer de una manera muy rápida. No solo porque la gente se va a empezar a vacunar, sino porque los que no se vacunen también van a tener la protección de los que se han vacunado. Es decir, digamos, los protocolos, quizás va a quedar algún tipo de, digamos,
de costumbre sanitaria, no sé, lavarse las manos. El saludo con el codito. Puede ser, no creo, para los latinos no creo. Esperemos que Vamos, no, esperemos que no. yo creo como vos que acá lo que hay que remarcar es que hay que volver a la normalidad, ¿no? Esto de la nueva normalidad, es decir, otros usos y costumbres. O sea, debería ser de una extensión tal esta emergencia sanitaria para cambiar los usos y costumbres. Claro, claro, claro. Hay una segunda pregunta que también, en este caso, nos viene por Facebook, de José Álvarez, y dice que Australia, que es uno de los países más desarrollados, ya está recurriendo al sistema de bancos de comida donde llegan personas de todas las clases sociales. ¿A qué tipo de crisis nos estamos enfrentando con estas ilusiones silenciosas, ¿no? Yo añadiría a la pregunta de José, claro, en la situación actual y resultado del crecimiento del Estado, el Estado se esforzará constantemente por justificar sus acciones, por generar, entre comillas, necesidades para mantener pues, su nivel de gasto, toda la red clientelar que tiene que mantener, toda la burocracia, etcétera, ¿no? Claro, estas ilusiones afectan nuestra estructura de derechos y libertades, ¿no? Y no sé, parece que pues, en España el futuro lo veo, querría decir lo contrario, pero lo veo preocupante, ¿no? Y en Argentina, bueno, aunque con Vicentín hubo una cierta rebelión popular, ¿no? Ante la amenaza de expropiación, no sé si, pero bueno, pero es preocupante el futuro. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves esta situación? La situación de nuestra estructura de derechos y libertades en general y la situación de los tipos de crisis que vienen resultado de estas ilusiones silenciosas por las que pregunta José Álvarez. A ver, en términos económicos, está claro que el 2020 es un año perdido en términos de actividad económica, perdido en términos de que se suponía que en el mundo íbamos a crecer 3% este año y la realidad va a ser que vamos a tener una recesión de entre 3 y 5%. No sabemos cuánto, porque eso va a depender de la extensión de las cuarentenas, de la amplitud de la cuarentena, etc. ¿Qué tan rápido vamos a recuperar nuestra economía? Bueno, va a depender de la velocidad con la cual llegue la vacuna, que le va a permitir a la gente volver a sus trabajos o, digamos, ser ocupada como recurso humano en la rueda productiva. Va a depender mucho de la capacidad de ahorro que tenga un país. ¿Por qué? Porque, Eduardo, después de esto, lo que se llama, por ejemplo, capital de trabajo, con lo cual una empresa puede cumplir con sus compromisos habituales, pagar a los proveedores, al salario, al alquiler, etc. Hay muchos países que al no tener o tener bajos niveles de ahorro, ese capital de trabajo que pueden prestar los bancos va a ser más lenta la recuperación. Yo soy muy optimista, lo hablábamos antes de comenzar esta charla, soy muy optimista. A ver, si el mundo se recuperó de una manera fenomenal de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos, una Europa devastada, ¿cómo no nos vamos a recuperar de esto? Es decir, de nuevo, la única duda que yo tengo es a qué velocidad vamos a estar, digamos, en la misma línea, el mismo nivel que a finales del año 2019. 2 años, 3 años, no lo sé. Pero también es cierto que al haber aumentado el tamaño del Estado, esto le pone una mochila con un peso más grande al sector privado. Pero te diría, yo tengo muchas esperanzas. ¿Por qué? Porque inclusive previo a la pandemia, pero como consecuencia de estos 6, 7 meses de cuarentena, que creo, Eduardo, que la cuarentena y la pandemia aceleraron el proceso. Y yo lo que venía observando es que por suerte se habían empezado a configurar o a conformar
partidariamente o movimientos de personas, las redes sociales han sido muy importantes, de gente que está harta de este viraje hacia el socialismo que hemos tenido en las últimas 6, 7 décadas, con sus excepciones. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Aznar en España, el milagro económico de Irlanda, lo del sudeste asiático. Pero creo que en muchos países este proceso se ha acelerado y como consecuencia de la cuarentena, que ha generado una caída fenomenal en la producción y ha afectado el nivel de ingresos de la gente y ha afectado el empleo de la gente, muchos empiezan a dar cuenta de que el Estado, la mochila que impone el Estado, ya es demasiado grande como para soportarla. Yo en ese aspecto, la verdad que, a ver, si tuviera que ver el aspecto positivo de estos últimos 6, 7 meses, es ese, ¿sí? Que ha acelerado estos cambios en el buen sentido por parte de la ciudadanía. No digo de toda la ciudadanía ni en todos los países, pero me parece que se está generando un movimiento cada vez más grande a favor de las libertades. Y creo, y te diría, mirá que Argentina es un país, digamos, populista en su espíritu, o la gran mayoría de la ciudadanía, pero por primera vez en muchos años se comienza a observar que es probable que un gobierno próximo esté conformado por agrupaciones partidarias liberales, ¿sí? Que antes, hasta hace un año, se los tomaba de una manera, se los consideraba de una manera risueña, o que no tenían ninguna posibilidad de llegar o conformar un gobierno, y hoy ya los dos partidos mayoritarios comienzan a verlo con cierto grado de preocupación. Es una gran noticia, ¿no? La última pregunta, aunque solo nos queda un minuto y medio, pero bueno, es para ver tu opinión rápidamente, proviene de Nelson, también vía YouTube, y es una idea sobre la confianza, ¿no? La verdad es que los gobiernos no tienen la confianza, afortunadamente, de parte de la población latinoamericana, ¿no? Los latinoamericanos desconfían mucho de sus gobiernos, ¿no? Pero la idea es, un poco reformulando la cuestión de Nelson, ¿qué habría que hacer para recuperar la confianza? ¿No? Por ejemplo, esos liberales que llegasen en la Argentina deberían de tener como prioridad la confianza, ¿no? Porque una sociedad libre es por fuerza una sociedad confiada, ¿no? ¿Qué opinas en ese sentido? Rápidamente, porque nos quedan ya... Sí, no, bueno, yo creo que la confianza por parte de la gente hacia la política o hacia la actividad política es clave, porque si vos no confiás, mirá, no invertís en el país por una cuestión lógica. ¿Cómo voy a poner el esfuerzo, mis ahorros en un lugar donde desconfío de lo que estos tipos puedan hacer con los impuestos, con la inflación, con la propiedad privada, etcétera? Pero te voy a decir algo, Eduardo, y vos lo mencionaste, el caso de Uruguay, la confianza que ha generado el presidente uruguayo y el gobierno de Uruguay en Latinoamérica es de una magnitud que no lo podíamos imaginar hace un año atrás. Y ese faro que es hoy Uruguay, creo que va a generar una expectativa de que en el resto de Latinoamérica puedan, digamos, puedan ir ganando las elecciones o formando parte de coaliciones gobiernos con estas características. ¿Por qué te lo digo? Porque Uruguay, al presidente uruguayo le quedan todavía 4 años y medio de gobierno, está muy bien orientado, las medidas que está tomando inclusive en una pandemia y en la cuarentena están muy bien orientadas, y eso va a tener resultados muy rápidamente en la economía uruguaya. Y eso va a generar
en la gente digamos, que no era liberal o no compartía las ideas de la libertad, pero va a generar una expectativa de cambio, que es posible cambiar, inclusive viniendo de un país tan pequeñito como el Uruguay, de 3 millones de personas, de un territorio minúsculo. Y creo que eso va a tener impacto, como tuvo impacto lo que se llamó la revolución conservadora, ¿no? De Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Esto creo que va a ser muy beneficioso para el continente. Ojalá, ojalá. Pues ya hemos llegado al final. La verdad es que ha sido un gusto compartir tertulia contigo, Pablo. ¿Cuánto tiempo llevábamos sin hablar tranquilamente? En esta situación, pues ha sido por el Internet. A los que nos han visto, pues también ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Y solo avisar que nuestra siguiente UFM Talk, Tiempos de Plagas, será el próximo miércoles 9 de septiembre, junto al profesor Glenn Cox, ¿no? Nos invitamos a todo el mundo a seguirnos en nuestras redes sociales para obtener más información y no duden en visitar epri.ufm.edu/eventos para estar al tanto de futuras actividades. Pablo, ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias por aceptar, muchas gracias por querer tanto a la UFM y al EPRI y ojalá nos podamos ver pues en persona para disfrutar de un asado argentino y de un buen vino como Dios manda, ¿no? Bueno, Eduardo, de nuevo, un placer haber compartido con vos esta charla. Me imaginaba que iba a ser muy agradable conociéndote y la verdad que he aprendido mucho en esta hora con tus apreciaciones y conceptos y análisis. Y muchas gracias a Lepri por la invitación y espero poder verte pronto y yo creo que no va a pasar más allá de mediados del año próximo. Así que tengamos confianza que vamos a estar de vuelta en nuestra vida normal. Un abrazo, Pablo. Gracias, Eduardo. Un abrazo para vos.